Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lady Nadia C. Rojas y les voy a hablar sobre la clasificación. Primero que nada, se escoge un lugar para trabajar nuestra carretera. En mi caso, yo escogí la población de Luya, que está ubicada en Amazonas. Entonces, de acuerdo a la clasificación de carreteras según su función, se ha determinado que es el sistema vecinal, ya que estos son caminos que sirven para dar acceso a los centros poblados, caseríos o predios rurales. Además, en la población no hay mucho tránsito vehicular, por lo que se ha determinado que es de sistema vecinal. Clasificación de carreteras de acuerdo a la demanda. De acuerdo a los datos de la INEI, se ha hecho un pequeño cálculo. Hay un total de 44.436 habitantes en Luya, 379.384 habitantes en Amazonas, y personas de 30 a 50 años, 97.170. Se ha aplicado una regla de 3 para hallar las personas mayores de 30 a 50 años en Luya, lo que da 11.381 habitantes. Y luego se tomó el 10% de este valor de 11.381 que tienen vehículo. Y eso es nuestro IMDA. De acuerdo a la tabla, se ha determinado que es de carretera de segunda clase, ya que está dentro del rango de 400 a 2.000 vehículos por día. Y para la clasificación de carreteras de acuerdo a su orografía, se ha trazado pendientes tangentes a la carretera, en donde se tuvieron valores dentro del rango de 11 a 50%. Por ende, nuestro terreno es ondulado, es decir, de tipo 2. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jean-Pierre Guerra Panduro y el día de hoy les voy a hablar acerca de línea gradiente. ¿Qué es una línea gradiente? Es aquella línea que está formada por la unión de puntos trazados sobre las curvas de nivel, manteniendo una pendiente constante. ¿A qué nos referimos con pendiente constante? Es decir, que vamos a iniciar con una pendiente de 5% y vamos a culminar con una pendiente de 5%. Ahora les voy a explicar acerca de las alternativas de línea gradiente que yo he escogido para realizar mi proyecto, ¿no? Como se puede evidenciar en la imagen, aquí se encuentra la línea número 1, la línea número 2 y la línea número 3. En la alternativa número 1 hemos realizado la línea gradiente con una pendiente de diseño de 5%, una equidistancia de 5 metros y una distancia horizontal de 40 metros. ¿Cómo hemos obtenido el valor de la distancia horizontal? Es la pendiente que es 5 sobre 100 es igual a 2, que es la diferencia de cotas entre x, siendo x la distancia horizontal, que es lo que queremos calcular, ¿no? Obteniendo un valor de 40 metros. En la alternativa número 2 hemos utilizado los mismos parámetros, la pendiente 5%, equidistancia 5 metros, distancia horizontal de 40 metros. ¿Cómo lo calculamos? Como les expliqué anteriormente, ¿no? Sabiendo muy bien que es una ruta diferente. En la alternativa número 3, de igual manera, una pendiente de 5%, una equidistancia de 5 metros y una distancia horizontal de 40 metros. Ahora les voy a explicar acerca de la ruta elegida y cuál es la razón por la cual nosotros estamos optando por esta alternativa, ¿no? Como se puede ver en la alternativa número 1, nuestra longitud de tramos es de 3.473.1756, nuestra alternativa número 2 es de 3.050.6901 y nuestra alternativa 3 es de 3.365.2615. Si bien es cierto, nosotros hemos realizado nuestra línea gradiente con una velocidad de diseño de 40 km por hora y según norma nos indica que nuestro radio mínimo tiene que ser de 45 metros. Como se puede ver en la alternativa número 1, nuestro radio mínimo es de 45, mientras que en la alternativa número 2 y alternativa número 3 nuestro radio mínimo es de 25 y 20. Entonces, es por eso que nosotros estamos descartando la alternativa número 2 y 3, porque usualmente uno opta por elegir la longitud de tramo menor, ¿no? Pero esta vez no va a ser así debido a lo mencionado, ¿no? Que nuestro radio mínimo sí está cumpliendo con la norma que según nos indica, ¿no? Entonces es por ello que nosotros vamos a realizar nuestro proyecto con la alternativa número 1. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Xiomara Ruiz Misari y el día de hoy le voy a explicar el tema de línea tangente. En primer lugar, me gustaría recalcar que la ciudad que he elegido es Morococha. Es un distrito que se ubica dentro de la provincia de Yauli
y está dentro del departamento o región Junín. Los parámetros que he considerado es clasificación funcional de un tipo vecinal, tiene un IMDA de 3119, lo que lo hace una carretera de primera clase. Su pendiente va desde 10 a 50%, eso lo hace un terreno ondulado de tipo 2. Con estos dos factores tenemos que nuestra velocidad de diseño estaría dentro de 60 a 90 km por hora. Sin embargo, consideramos un término medio. Y también consideramos que el clima de Morococha es un clima frío, con alto grado de precipitación y también congelamiento, por lo cual disminuimos la velocidad y nos quedamos con 70 km por hora. Con esta velocidad podemos hallar nuestra pendiente máxima. Por una pendiente máxima con una velocidad de 70 km por hora, nuestra carretera de primera clase y una orografía de tipo 2, tenemos una pendiente máxima de 6%. Pero a esta pendiente tenemos que restarle 3 factores: la línea tangente, la línea gradiente y seguridad, y uno que es de cota. El de cota le restamos siempre y cuando la cota de este lugar sea mayor a 3000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos que nuestra altitud es 4750, entonces si le restamos 6% menos 3 de estos factores sería 3%. Nuestra pendiente máxima sería 3%. Ahora, con nuestra velocidad de diseño podemos determinar nuestro radio, que es de 195 metros. Estos radios y también las longitudes de tramos en tangente, las longitudes mínimas y la longitud máxima. La alineación recta entre alineaciones curvas con radios de curvatura de sentido contrario. La longitud mínima sería aquí de 97,3 metros y las del mismo sentido sería de 194,6 metros. Y nuestra longitud máxima sería de 1169 metros. Vemos que estas longitudes, tenemos que comprobar que estas longitudes encajen en esas distancias. Y vemos que sí, en estos dos tramos sí encajan. Ahora, las distancias mínimas de visibilidad. Para que un vehículo pueda frenar, necesita una distancia. Para una velocidad de 70 km por hora y tenemos una pendiente de 3%, en una pendiente nula o de bajada, tenemos una distancia de 110. Y en una pendiente de subida, tenemos una distancia de 110. Hacemos los cálculos considerando también el tiempo de percepción del vehículo y el coeficiente de fricción. Con ello comprobamos dentro de las longitudes de nuestros tramos y vemos que sí cumple, que estas longitudes son mayores a 110 y a 100 para que un vehículo pueda frenar. Ahora, y finalmente la distancia de sobrepaso o adelanto. Para que un vehículo pase a otro vehículo necesita una distancia mayor. Ahora, por una velocidad de 70 km por hora, tenemos una distancia de 350. Esta distancia tendría que ser la mínima para que un vehículo pase el otro. Entonces, nuestras distancias de la carretera, en este caso de las tangentes, deberían ser mayores. Y en estos dos tramos, el tramo 7 y el tramo 9, vemos que sí, son mayores. Entonces, sí es posible que un vehículo pueda adelantar en este lugar. Gracias. El tema de peralte y radio mínimo. Vamos a comenzar, vamos a hablar sobre primero mi ruta. Vamos a hablar sobre cómo se calculó el radio mínimo para mi ruta. Según la tabla 302.03, la fricción transversal máxima en curvas es para una velocidad de 50 km por hora. Se tuvo una fricción máxima de 0,16 y usualmente los valores máximos de peraltes para el caso de accidentado o escarpado es del 12%. Entonces reemplazamos para la ecuación para ir al radio mínimo la velocidad de 50 que va al cuadrado sobre 127 multiplicado por 0,16 más el peralte máximo, que en porcentaje sería 0,12. Ahora, para hallar lo que sería el radio y el peralte para cada una de mis curvas, se tuvo que usar el ábaco. Como había mencionado antes, en la ecuación para hallar el R mínimo, el valor sería en total del 70,3 metros, pero aproximado va a ser el 70 metros para mayor facilidad en la constructividad. Ahora, este es el ábaco que podemos encontrar en la figura 302.04, que es para una zona rural. Como observamos en esta línea roja, es para una velocidad del 50 km por hora, que es la velocidad de nuestro diseño. Y aquí están todos los radios con los que se va a trabajar
y el peralte que se va a sacar, con un peralte máximo del 12%. Y ahora vamos a ver cómo se calculó los peraltes para cada una de mis curvas. Entonces, para mi primera curva, obviamente a todas las seleccioné con 70 metros de radio mínimo, pero porque no es recomendable usar siempre los radios mínimos en todas las curvas, ya que si va a ser un radio muy pequeño, va a ser una curva muy brusca, lo que va a generar que el carro, al querer dar un giro brusco, va a tener tendencia a volcarse. Entonces, por lo que hay que evitar que esa fuerza centrípeta sea canalizada de la mejor manera, haciendo que las curvas sean más prolongadas y con un peralte que sea acorde a ello. Entonces, por lo tanto, aquí puse un radio de 80 metros, ya que como es el punto de inicio, lo he pensado de tal manera que como el carro va a comenzar desde una velocidad cero, pues un radio de 80 metros para mí sería lo ideal. La longitud de la curva es de 174,315. Como observamos, cumple ambos requisitos del LS y LO, entonces no hay ningún problema. El peralte salió del 11,50%, ya que el radio es de 80 metros, según el ábaco que hemos tenido aquí. Y ahora, en la siguiente curva, tuvimos un radio de 150 metros. Y hizo una longitud de curva de 140 metros. Y un peralte según el ábaco, el 8,50. Entonces también cumple con toda la normativa. Para mi siguiente curva. Esta curva se ve que es de 120 metros. Digo, este es un radio de 120 metros y una longitud de 121 metros. Lo que te puede decir que el LO mínimo es 139, pero realmente vendría a ser el LS, ya que es una curva en forma de S. No viene a ser una curva cerrada, ya que si vemos más adelante, digo más atrás, esta sería mi curva de aquí. Entonces, si forma una S, no hay ningún problema. Entonces, tranquilamente cumple con el requisito. Esta curva que están aquí vendría a ser de otro trabajo que tengo. Pero es para temas de los cálculos que me salieron, que es un radio de 140 metros y me salió una longitud de 121 metros, igualmente con una velocidad de diseño de 50 kilómetros, y el peralte salió gracias al radio y con el abaco, y también forma parte del LS. Y ahora voy a hablar sobre los problemas que este puede causar, por ejemplo, porque ya me ha pasado antes haciendo mi anterior ruta por querer avanzar muy rápidamente. He querido hacer rutas en zigzag y como se ve, aquí los radios mínimos no pueden ser de 70 metros. Aquí serían radios muy pero muy pequeños y serían muy bruscos. Para 50 kilómetros diría que es imposible, porque un carro que va a 50 kilómetros por hora y lo mandas a que vaya y dé una vuelta en U tan bruscamente, se va a volcar definitivamente. Entonces, para evitar esto, es mejor crear una nueva ruta, que bueno, en mi caso yo lo hice, y evitar este tipo de trazos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, como conclusiones hay que siempre evitar los radios mínimos para evitar el volqueo del carro, y siempre poner un peralte adecuado al radio que se tiene que poner según el abaco. Muchas gracias. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las curvas de transición, las cuales son espirales que tienen como objetivo evitar la discontinuidad en la curvatura de los trazos. Además, estos deben brindar mayor comodidad, mayor seguridad y tienen que tener buena estética con los demás trazos del alineamiento. Por ello, yo tengo radios mínimos de 95 y 135 y 125 metros en algunos casos de mis curvas. Por ello es necesario hacer el diseño de curvas de transición, para lo cual tenemos tres criterios. El primero es disminución de aceleración de fuerza centrífuga. El criterio 2, que sería limitación de variación por estética y guiado óptico. El tercero, que es por condición de desarrollo de peralte. Bueno, haciendo los diseños para la primera curva, nos quedaría así, en el cual la línea morada representa a la a la curva de transición, y la parte roja la curva.
haciendo lo mismo para las demás curvas, vemos que nuestro diseño quedaría de esta manera. Ahora toca la transición de bombeo a peralte, para lo cual para el diseño tenemos 3 etapas. Entonces, haciendo los cálculos, observamos, bueno, estos cálculos fueron realizados para la curva 1. Entonces, vemos que el diseño de perfil del peralte, de transición de bombeo a peralte de la primera curva, nos queda de esta manera, que tiene un inicio de 2% de bombeo, que esto es por DG 2018, por normativa, que nos dice que para las zonas con lluvias, precipitaciones menores a 500 milímetros por año. Estos mismos pasos lo aplicamos y obtenemos todas las transiciones de bombeo peralte de todas las curvas.